Bueno, bienvenidos aquí a Cuarto Poder. Hoy no está Guido, Flor no ha llegado todavía, debe estar llegando por ahí, así que estamos solo con DJ Alex para informar acerca de la actualidad del país. Y pues continúa la saga del problema con la Lotería Nacional. Hemos estado recibiendo mucha información en las últimas horas. Es más, ayer un entrevistado que tuvimos, que fue funcionario de la Lotería Nacional, dio unas declaraciones realmente muy impactantes sobre lo que se está dando en la Lotería Nacional. Verificamos algunas de ellas y resulta que coincidió plenamente lo que dijo el entrevistado nuestro, que está ahí en pantalla ahora mismo, el señor Elvis Martínez. Él, entre otras denuncias que había dicho, dio a conocer que se estaban empeñando libretas de lotería alrededor de la propia sede de la lotería. Fuimos allá a buscarlo y resulta que es cierto, se están empeñando libretas de lotería. Flor, bienvenida. Aquí cero control. Cero control se confirma. Ningún tipo de control con los billetes de lotería. Pero es que si no hay control con la lotería, o sea, no debe haber control en nada. A mí lo que me preocupa es que se están fumigando hasta la lotería, que no estará pasando en lugares importantes, donde hay mucho más caudal político. A mí me preocupa eso. A mí me preocupa eso. Mira, me preocupa sobre todo porque hemos normalizado que un partido político maneje una entidad estatal. Mira, o sea, acá es un tema no solo de control político, sino que también es un tema de control económico. La plata que pasa por la Lotería Nacional. No es poca. Maneja más presupuesto que el órgano judicial. Exactamente. O sea, ya con eso te dice todo. La gente confía. Mira, y más allá de eso, el señor Elvis Martínez también está recibiendo amenazas, incluso amenazas contra su vida. Lo denunció esta mañana. Por supuesto, ese es el problema. Y lo que hablábamos la vez pasada con Guido aquí. Hacer las cosas bien aquí sale muy caro. Y hacer las cosas mal paga muy bien. Flor, imagínate que están amenazando hasta los billeteros que entrevistamos. Entonces, si lo que están diciendo estos billeteros, si lo que está diciendo el señor Elvis Martínez es falso, ¿para qué los amenazas? ¿Por qué hay amenazas? ¿Y de parte de quién? Porque hay solamente un partido político metido ahí, y es el Molirena. Entonces, ¿de parte de quién vienen las amenazas? Pluma. De parte, no tengo. ¿De parte de quién vienen las amenazas? Obviamente, dentro de este partido político. Claro, sí, porque aquí se está mezclando la política o rivalidades políticas, pero de fondo hay un problema de corrupción que no podemos obviar. Y eso es lo que está ocurriendo. Ya el Ministerio Público está investigando, llamó inclusive y está citando para este día a la persona que nosotros entrevistamos, Elvis Martínez, y si el señor está acudiendo al Ministerio Público es porque tiene muchas cosas que decir. Ojalá lo protejan, porque esa es otra. Por otro lado, hoy también entrevistamos y descubrimos ahí en Veraguas al vendedor del gordito ganador, Flor. Y adivina qué dijo el vendedor. ¿Qué digo? Que se lo vendió un hombre. Sí, y la que ganó fue una mujer. Creen que uno es pendejo. De verdad que me molesta es el descaro y es una cosa que ellos después se preguntan por qué la gente está harta. Mira las encuestas. Todas dicen que la corrupción es todavía más importante que la pandemia. ¿Por qué? Porque la gente está harta de que cada día salen porquerías nuevas. ¿Dónde está ese presidente que prometió poner orden? Sí, no. ¿Dónde está ese presidente? Mira, y el señor Elvis Martínez, en la entrevista que yo le hago, le hace un llamado al presidente. Claro que le hace un llamado al presidente porque es que él sabe que hay un tema político de por medio. Aquí está mezclada la política por un lado y las denuncias de corrupción por otro lado. El señor que vendió el billete de lotería está preocupado también allá en Veraguas porque dice que el que lo vendió, él sabe a quién se lo vendió, conoce, es un comprador consuetudinario. Es una persona, es un hombre que recibió el billete de lotería, pero la directora lo que dijo acá cuando habló acerca de ese ganador es que era una humilde panameña. Hay muchas cosas que no tienen respuesta en medio de esto. Y eso es uno de los tantos temas y cabos sueltos que hay en la Lotería Nacional, pero que ahora resulta que es es quizás la punta del iceberg de un problema mucho más grave. Todo esto surge en medio de cuestionamientos muy fuertes acerca de la transparencia, de la corrupción, y no es que una persona lo está diciendo, son 2, 3, 4, 5, 10 organizaciones internacionales, gente que se encarga de vigilar
el riesgo de los países, calificadoras de riesgo, están mencionando los organismos internacionales, transparencia internacional. No puede ser posible que todos ellos estén equivocados. Hay un problema y lo estamos viendo reflejado en una entidad que está en contacto día a día con el panameño, que es la Lotería Nacional de Beneficencia. Hay realmente un problema y se está esperando. Y lo están manejando terrible. Pésimo. O sea, ¿dónde está el Ejecutivo? En cualquier país, ni siquiera serio. Ya Pésimo. hubiera cambios en esa lotería. Pésimo manejo. Pero yo no Pésimo entiendo para qué pagamos tantos asesores, tantos abogados, tantos guachi. Si aquí a la hora de los mameyes, ninguno da la talla. Ujú. Porque si yo soy asesora y no me haces caso, me voy. Porque ¿para qué te estoy asesorando? Lo que pasa es que aquí como que no hay dignidad. Sí. Aquí como que no hay dignidad. Yo realmente no entiendo. Primero, la poca dignidad de la directora. Y segundo, los pocos pantalones que tienen los que tienen que tomar las decisiones de sacarla a ella y a todo ese combo que está ahí. Sí. Y nadie hace absolutamente nada. Son problemas. Y es lamentable porque en medio de una pandemia que ha causado tanto luto y dolor al país, que está necesitando ingresos de más el país, que nos estamos endeudando hasta donde no podremos, que las consecuencias económicas para el país van a ser tan grandes, que aparezcan estos escándalos de corrupción, o sea, un grupo de políticos que está tratando de lucrar en medio de la pandemia, en una entidad, por cierto, que de por sí vivió un año difícil, porque hubo 0 ventas, porque la lotería estuvo parada, o sea, no hubo sorteos, algo que históricamente no había ocurrido nunca en la lotería, por más de 6 meses. O sea, estuvo completamente sin ingresos la lotería. Rehable la lotería con este tipo de escándalos no tiene nombre. Eso no tiene nombre, no tiene de sentido. verdad que no hay derecho para tanta incompetencia y pero para tanto descaro sobre todo. A mí lo que me indigna es el nivel del descaro. Y el nivel del descaro y sin que les importe un ápice lo que piensa la ciudadanía. Hablábamos estos días de las encuestas. O sea, en cualquier país preocupado, un poquito preocupado, 1%, yo no sé, preocupado por lo que piense la ciudadanía sobre ellos, esto sería un revolcón. Uh-huh. Ellos no se han ni dado por aludidos, o sea, ellos viven en una burbuja ahí arriba, todo el mundo está equivocado. Es como que llegaron y se tomaron un Kool-Aid, entonces, cuando salen, empiezan a ver todas las cosas como son. Sí. Porque como que ya hacen un detox del Kool-Aid. Pero en este momento tienen el Kool-Aid. Ellos están en otra onda. Sí, pareciese que estuviesen en la Lalandia, ¿no? Sí. En otro país aparte. Sí, no hay derecho, de verdad. De verdad que, la verdad es que resulta muy contradictorio los mensajes que se envían. No hay una coherencia en el mensaje. Más en estos momentos en donde necesitamos mayor unidad. Entonces, ese mensaje de cohesión es que inmediatamente a las primeras denuncias en una entidad como la lotería hay que reaccionar. Hay que tomar cartas en el asunto a nivel administrativo y a nivel penal judicial. Ya, bueno, en lo penal judicial el Ministerio Público ya se había activado, incluso antes de que las denuncias se hicieran públicas. Estaba activado el Ministerio Público, es la información que tenemos. Pero a nivel administrativo y político no. O sea, aquí están las mismas autoridades, a pesar de que los cuestionamientos cada día van creciendo en tamaño. Y no es una pugna política interna cualquiera, ni es una entidad cualquiera. Es la entidad que más cerca de la gente está, la que le pide la plata porque le da la esperanza de poder ganar algo de dinero extra. Bueno, y ahí yo no está sé, ocurriendo. pero a mí me parece que además esa entidad ni siquiera debería existir. Porque es la chingue institucionalizada. Bueno, es que por esa razón existe. Por esa razón No, existe. hombre. O sea, la razón que hay detrás de que la lotería fuera una entidad pública de beneficencia era eso. Evitar que se utilizara, como en muchos otros países de la región, la lotería como un instrumento para que el crimen organizado hiciera dinero. En Panamá se tomó la decisión de crear una entidad pública llamada lotería para evitar e institucionalizar el tema de este tipo de juego de azar y que a la vez sirviera para regresarle parte de la plata que la gente invierte a la gente en filantropía. Por eso existe la entidad en Panamá, ahí está en sus orígenes. Ahora, ¿qué resulta? Que lo que estamos viendo para el siglo 2021 es todo lo contrario. Hemos visto ahora cómo algunos partidos políticos que piensan que son dueños de la entidad han tomado posesión
de la institución y están haciendo con ella lo que le da la gana, jugando con la plata que la gente invierte allí. Y como tú dices, Flor, de repente es una entidad que quizás para el siglo XXI se ve que debió ser del siglo pasado. Se quedó vieja, no sé, pero la gente la quiere y la gente juega su numerito, pues. O sea, Sí, ya está pero, acostumbrada a eso. Pero jugar con esa esperanza de la gente y malutilizar los fondos que la gente deja allí no tiene sentido. Y menos para beneficio de un partido político en particular. Por supuesto. Que es lo que aquí está saliendo. No, aquí Yo no hay- respeto tu opinión de que no debería existir. Bueno, puede ser, pero realmente la gente, mucha gente, pone sus esperanzas en esos numeritos, pues. Pero ¿qué resulta? Lo deleznable es que esa plata no se dirige ni se conduce de forma correcta, sino que va al patrimonio del partido político que parece que es el dueño de la entidad. Y eso ahí es donde está el problema. Exacto. Eso es lo que está mal. No, yo Eso la es lo que está verdad mal. O sea, porque bajo ese prisma, imagínate, hay casinos, hay apuestas en las carreras de caballo, en fin, un montón de apuestas. Hay gente que le gusta hacerlo. Quizás el objetivo detrás de la lotería no es ese. El objetivo de la lotería es utilizar ese dinerito que la gente trata de ver de qué forma puede obtener algún tipo de ganancia para obras benéficas. Y no se está cumpliendo con ese objetivo. Hay que ver cuánta plata no se han llevado de la lotería que no ha ido a parar entonces para una beneficencia real. Y ahí está, Es que el no hay problema. no hay rendición de cuentas, no hay estado financiero. ¿Dónde está todo eso? Yo me metí a la página web de la ¿Tú la lotería viste? después que hablamos. ¡Nada! ¿Tú viste la rendición de cuentas que tiene la lotería acerca de la beneficencia que hace? Es ridícula. Ahí no hay ni siquiera evidencia. Yo no entiendo cómo la ANTAI puede estar calificando a la Lotería Nacional de Beneficencia. Yo no entiendo, pero la ANTAI lo hace. La ANTAI también termina siendo cómplice en lo que está pasando aquí. Sí, no. O sea, la verdad una que- página web verdaderamente vergonzosa. Vergonzosa para una entidad como la Lotería Nacional, en donde debiese haber evidencia de todo lo que de lo que entrega. hacen, ¿no? En teoría. En No, teoría. es que no hay. Yo te estoy diciendo que, de verdad, yo he hecho entrevistas a directores de la lotería y yo me quedo sorprendida. Yo digo, esto es una porquería. O sea, nos están robando a manos llenas. No hace ningún tipo de sentido. No Y es sé. triste porque... ¿Por qué? Porque, ¿sabes por qué es triste? Porque juega vivo y corrupción va a existir siempre. Ujú, sí. El problema es que no les ponen el pare. Y la impunidad los empodera. Eso es todo el tema aquí. Sí, la impunidad los empodera. Y ese es el problema que hay. Y la impunidad los empodera, por eso amenazan a todo aquel que hace denuncias. Ese es el problema. Sí. Ese es el problema. El problema con esto es que esto pica y se extiende. Ujú. Y si no hacen algo, oiga lo que le estoy diciendo, ¿ah? Si el gobierno no está prestando atención, esto va a terminar salpicando a un montón de gente. Y va a pasar porque... Aquí solo meten preso al que entra a una casa y roba un televisor, me dice aquí un televidente. Sí, ¿Y es verdad? Y es verdad. Es verdad. O sea, tiene que agarrarte infraganti. Y a veces algunos lo agarran infraganti, pero dependiendo del poder y la plata que tengan, no le hacen absolutamente nada. Por supuesto. Porque la impunidad los empodera. Sí. Y estamos ante una... y yo sí hago el llamado de atención, porque el gobierno, o sea, los propios partidos políticos, los de oposición, los que están viendo lo que está pasando con este partido político, bisagra, porque ese es otro problema que tenemos nosotros con estos partidos políticos, bisagra. Sí. Porque ellos dicen, no, lo que pasa es que yo contribuí con los votos de la alianza de gobierno, entonces yo por eso me hago dueño de una cuota de poder. Y significa en Panamá hacerse dueño de una cuota de poder es tener rabo y oreja, tener todo allí. Yo pongo a todo el que me da la gana aquí. Eso es lo que hay que romper en este momento. O vamos a tener problemas sociales graves, señores. Ya la gente se cansó. Ya todo el mundo está informando, todo el mundo está hablando. Yo me acabo de dar cuenta con este tema de la lotería, cómo están saliendo las cucarachas debajo de todos los muebles. La gente está hablando, la gente está diciendo lo que está pasando, la gente está diciendo, no es aquí. Oiga, señora Tenor, es allá al lado. Ahí es donde se está dando el asunto. Vamos allá y lo encontramos. Sí. O sea, así de simple. Entonces, prestemos atención, porque quizás hoy no están viendo el drama de la lotería con la dimensión que se necesita. Están perdiendo de vista que el drama de la lotería es lo que está reflejando el problema de la corrupción en muchas entidades públicas. Háganlo, yo creo que por el bien al final de la política, porque el bien ciudadano va primero, es cierto, pero
el bien de la propia clase política se hace necesario. Si hay malas manzanas en la clase política, si hay gente que no está haciendo lo correcto con la clase política, entonces es el momento de sacarlo, pues. Sáquenlo. Sí, yo no sé expónganlo. hasta cuándo van a mirar para otro lado. Claro. Ellos piensan de verdad que la paciencia del panameño es infinita. Va a ser infinita hasta que ya no sea más. Hasta que no sea más. Todo es como es hasta que deja de serlo. Y están jugando con fuego. Están jugando con candela. Otra semana más en la que no dijeron nada de la moratoria. Ujú. Otra semana más en la que no vimos avances del diálogo. Otra semana más en la que no dijeron nada de los planes de reactivación económica y las mesas que les dieron el trabajo machacado. Y ni así. Pasan las semanas y no hay nada. Solo hay escándalos. Ujú. Y los escándalos no quedan en nada. No, y aquí Entonces, ¿cómo esperan que la gente no esté frustrada? No, y cuando uno le pregunta a los funcionarios, se ofenden ahora. Ah, sí, Se porque ofenden. se hacen los dignos ahora. Sí, ¿Qué porque tal? el responsable del diálogo de la Caja de Seguro Social, por ejemplo, es el Seguro Social. Ellos tienen esa responsabilidad. Sí, sí, sí. Y cuando uno entonces cuestiona, pregunta, se ofende. El director, el subdirector, todo lo de el Seguro Social se ofende, porque uno no puede preguntar sobre el diálogo si el diálogo no está funcionando, señores. ¿Y acaso le estamos preguntando por su esposa? Exacto. O su familia. Le estamos preguntando por un tema que nos compete a todos. Aquí se va a 5 acabar meses. la plata en el 2024 para pagarle a los jubilados. ¿Cómo es que no podemos preguntar? Podemos preguntar lo que queramos. 5 meses perdidos en el diálogo del Seguro Social. No, pero no es perdido. Pero es que espérate, nos pusimos de acuerdo con la metodología. Ay, gran Después de vaina. 4. Después de 4 Exacto. meses. O sea, no, Señores, no. la gente quiere respuesta y no se les está dando. Vamos a seguir hablando de este tema porque va a acompañarnos Juan Macay Chao, ya en volvemos. unos minutos. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Más. Es que como no pude decir buenos días, alegría, me toca decir volvimos de cambio, alegría. Tú sabes que Guido mandó por WhatsApp. Yo digo, está picado, él está por allá, pero él quiere estar aquí, yo sé. Guido mandó por WhatsApp la introducción del día. De que unos pequeños datitos para que... Ay, Para ya, cómo comenzar el gózala por allá, noticiero. suéltanos, alegría. Pero a mí me pasa lo mismo, me pican los pies. Yo no quiero que ustedes hagan programas sin mí. Es como cuando salgo con mis amigos. Siempre les digo y que ya me voy, váyanse todos que no quiero que se queden sin mí. Entonces Guido nos manda de que para las efemérides de hoy. El Día del Médico. Ay, muy bonito, Y es pero verdad. ¿sabes qué? Páguenles. Sí, es verdad. Esa es la mejor manera de mostrarles que son héroes. Páguenle a los médicos. Y ahora está el tema ahora de los laboratoristas clínicos, que el Sí. lunes van a un paro. Y ojo, este tema de los laboratoristas clínicos es complicado. Pues, Porque ¿quién aquí hace la prueba de estamos, COVID? ¿Quién evalúa la exactamente. prueba de COVID para ver? Aquí estamos hablando de los que están haciendo las pruebas de COVID del Estado. No estamos hablando de laboratoristas, estamos hablando de los laboratoristas clínicos del Sí. Estado. Tras que Esos no hay muchos, son- además. Que no hay muchos, esos son los que hacen las pruebas del COVID. Es el momento ahora que son Le van a demandados. deber plata. O sea, ellos tienen de verdad la cara de concreto. Claro, O sea, tú le vas a... ¿Qué? yo los entiendo ¿A quién? a los laboratoristas. Obvio, microbio. Lo que yo te Ah. estoy diciendo Ok. es que el gobierno tiene la cara de concreto de deberle plata a la gente más básica de la pandemia. Exacto. Pero entonces tienes plata. Y los laboratoristas clínicos están aprovechando el momento. Porque, señores, tienen una serie de acuerdos y compromisos de hace 5 o 6 años, claro. Pero ahora, en esta pandemia, se ha demostrado la importancia de ese técnico de laboratorio. Sin él, no tendríamos resultados de COVID. Sin él, no sabríamos quiénes están afectados y no. Es el momento de reconocerle a estos trabajadores lo que han hecho. Como dice Flor, ya que es el Día del Médico, páguenle a los médicos, a los que se les debe, por favor. Y felicidades a todos los buenos médicos que nos han ayudado mucho en esta pandemia, Flor, porque eso no se puede ignorar. Por supuestísimo. Sin Desde- ellos estaríamos hasta la guacherna. Desde cada una de sus esquinas, ellos han apoyado todos los médicos en términos generales, ya sean residentes, ya seas internos, ya seas médico especialista, todos, y muchos dieron su vida por atender a sus pacientes. Eso también hay que reconocerlo. Hay un antes y después de la profesión de medicina con esta pandemia. Vamos a hablar con Juan Macay, que nos acompaña esta mañana. Juan, buenos días, gracias por acompañarnos. Tú que tantos años has estado luchando por los valores morales y cívicos en este país.
hoy nos enfrentamos quizás a una crisis de valores, quizás la crisis más grande después de la invasión, pienso yo, no solamente por el drama de lo que hemos vivido con la pandemia, sino también por los cuestionamientos que estamos recibiendo del mundo entero acerca de la forma en que en Panamá se maneja la cosa pública, la falta de transparencia. ¿Qué piensas, Juan? Buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, a Tenógenes y Flor, y a Guido, que desde allá de Florida estoy seguro que nos está escuchando, ¿no? Sí, le pican los pies. Sí. Pero bueno, está feliz en la graduación de su hija y la verdad es que es un orgullo para todo padre ver a su hija terminar ese ciclo de vida, ¿no? Así que, mira, es muy triste. Lo que sí no podemos es confundir, porque mucha gente le quiere echar la responsabilidad exclusiva a la gente. Es que la culpa es de la gente, y porque es que la gente, como si fueran el ministro de Salud, ¿no? Que cuando las cosas iban bien, eran las buenas obras que hacía el Ministerio de Salud. Pero cuando había que cerrar, cosa que le encantaba hacer, era por culpa de que la gente se había portado mal. Y lo más triste es que la gente lo compró, ¿no? Y hoy te lo siguen diciendo. Entonces, eso nos lleva a un principio fundamental, que es el principio de la educación. No estamos educando en valores, no estamos educando en emprendimiento, no estamos educando en cómo abrir una cuenta de banco, no estamos educando en las cosas que tienen que educarse. Preferimos repetir como papagayos, memorizar poesía, decir el pareo, hacer el pareo, llenar los huecos escoger la mejor respuesta, etcétera, etcétera. Ahora, eso es por un lado. Por el otro lado, tenemos que practicar lo que predicamos. Yo no puedo decir cero transparencia, cero corrupción, y cuando llego lo primero que hago es eso. Y desde ayer que estuvimos conversando, yo les digo, lo que pasa es que a la gente, los panameños, tenemos una pésima memoria, pero pésima, porque pareciera que se nos olvidó los desfalcos en la Caja del Seguro Social, se nos olvidaron los desfalcos en el Banco Nacional de Panamá y en lo que pasó en la lotería, porque es que, si bien es cierto, ahora tenemos redes sociales y nos enteramos, hubo una época en la que también pasó, y no nos olvidemos quién se ganó el primer gordito, hágame el favor, porque es que desde que eso empezó chueco. Sí. Y yo lo que no entiendo todavía, mis queridos amigos, Flor y Atenógenes, cómo todavía seguimos dándole vueltas a una bolita que se presta para todo, en la que hay un proceso en la que yo tengo que... Eso no hace sentido. Si el resto del mundo hace las cosas automáticamente y todo el mundo lo ve por televisión, por una computadora. Yo, la verdad es que hemos desarrollado, antes hablábamos nada más que del juega vivo. Ahora yo tengo una frase que he acuñado que digo, mientras no me cojan es legal, porque pareciera que esa es la que usamos ahora. Mientras no me cojan es legal. Entonces yo la verdad no entiendo. No es de ahora, es una cuestión que viene año tras año, año tras año, no importa quién sea el presidente o el gobierno de turno. Yo la verdad me duele, pero duros dólares, el helicóptero hundido, las concesiones, los sobreprecios, la ciudad de la salud. Ustedes saben lo que hubiéramos podido haber hecho si la ciudad de la salud no hubiera tenido los sobreprecios y se hubiera terminado en los dos quinquenios anteriores. ¿Qué hubiera pasado con el tratamiento del COVID? Panameño, si tú estás creyendo que la corrupción no te afecta, yo te hago la pregunta a esas 6,000 personas que han muerto y sus familiares. ¿Qué hubiera pasado si la ciudad de la salud hubiera estado terminada? Yo la verdad, la autopista Raiján Chorrera, ¿cuántas veces asfaltaron esa autopista en el quinquenio anterior, 2 quinquenios atrás? ¿Cuántas veces le levantaban el asfalto para volvérselo a poner? ¿Y todavía creen ustedes que la verdad que la corrupción no nos afecta a nosotros? No. Y lo peor, tenemos partidos políticos que se convirtieron en agencias de empleo. Y entonces hay que proteger a quienes están en la agencia de empleo. Atenógenes, esta mañana en el noticiero... Juan, ojalá que fueran agencias de empleo, Juan, porque si fueran agencias de empleo estarían beneficiando a una persona, pero son solamente agencias para reclutar personas. Porque cuando la persona cobra, muchas veces el empleo va por mitad para el partido y mitad para la persona. Eso no es agencia de empleo. Ojalá fuera agencia de empleo, Juan.
de los que iban al banco acompañando a las personas para que cambiaran los cheques y les tocaba un pedazo Exactamente, a ellos. Así ha pasado, así es, y así ha ocurrido en este país. Y si te portas mal, te voto. Sí. Te voto. Sí. O a menos que ahora, o te amenazo, como dijo Atenógenes en el noticiero de esta mañana. No, te amenazo de muerte. Al señor que, me acaba de llamar el señor que hizo la denuncia de la lotería, al hermano se lo botaron de la lotería. Se lo acabaron de despedir. ¿Por qué? Porque su hermano tuvo el coraje de hacer estas denuncias. O sea, esas son las consecuencias que se pagan. Ahí está. Yo te hago una pregunta. Entonces, espérate, un segundito. ¿Cuál es la conclusión entonces de la gente que lo escucha a él, lo que le pasó? Es, chuleta, en verdad, y si yo tenía ganas de denunciar, mejor no denuncio, claro, porque mira que me votan a no sé quién. La intimidación. Me paran este contrato. Entonces, siempre es así. Y entonces eso es una bola que pica y se extiende, y es lo que hablábamos aquí, y yo pienso, todos los días de mi vida lo pienso. Y lo pienso por diferentes circunstancias, no solamente por la política. Lo veo en mi vida a nivel público. Y es que hacer las cosas bien no paga. Que hacer las cosas mal paga muy bien y hacerlas bien no paga. Entonces cada vez veo más gente o desmotivada de hacer las cosas bien, o simplemente se van para el lado oscuro porque ahí así ganan, pues. Y entonces se va pudriendo la sociedad y yo veo que eso no tiene arreglo. Yo te digo algo. Yo conocí gente, y voy a irme del gobierno de Ricardo Martinelli para acá, yo conocí personas dentro del gobierno de Ricardo Martinelli que hacían un trabajo muy bueno. Muy bueno, eran honestos y honrados. Quizás no figuraron tanto, pero lo hicieron. En el gobierno anterior, en el gobierno de Juan Carlos Varela, había personas que estaban haciendo su trabajo como lo más. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, tipo Rolando de León en el Banco Nacional. Yo creo que era una de las primeras veces que el Banco Nacional terminaba con tantas ganancias y nunca se escuchó de un desfalco ni nada en ese Lo banco. mismo con Fernando. Sí. Y ahora, en este gobierno, hay personas que están funcionando de esa manera. La pregunta es, ¿por qué no todos funcionan de la misma manera? No, mira que yo tengo otra pregunta, Juan. La pregunta es, ¿cómo te quedas en un gobierno que está haciendo lo que está haciendo? Cierto, sí. Tú tienes ahí o que hacer las cosas mal o que verlas hacer mal y tener que callarte. Y a mí eso tampoco me parece. Mira, cuando yo trabajé en la Embajada de Panamá en los Estados en Colombia, yo traté de cerrar todos los puntos que se veían donde se podía haber corrupción. Cuando salí, una persona me dice, hey, fregate a todos los que van a venir después de ti porque ya no hay forma de que puedan rebuscarse. Le digo, pero es que a mí no me mandaron para buscar forma para rebuscarse. A mí me mandaron para hacer otra cosa y cosa que la hice. Y mira, cuando uno dice la verdad, uno dice la verdad. Y a ti se te nota en la cara, el lenguaje corporal es así. Atenógenes habló esta mañana de nuevo en el noticiero. Si vemos el patrón de lo que ha dicho la Lotería Nacional, primero salió un comunicado firmado que decía se ganaron el gordito. Después salió la directora diciendo se cobró, pero solamente dieron $2,000, los otros 1.200.000 están en cheque, listo para ser cobrado por una humilde veragüense. Pero esta mañana, en el noticiero de Telemetro, entrevistaron al señor que vendió el billete y dice, yo conozco al que lo compró. Es un hombre y es un asiduo comprador y aquí lo conoce todo el mundo. Qué porquería. Qué porquería. El Ministerio Público, todo ahí lo entrevistó. Mi pregunta es, ¿por qué no se ha separado a la directora de la Lotería Nacional cuando tú la ves en la cara, a pesar de que la tiene tapada, y tú te le ves los ojos y que está diciendo mentiras? ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que ni siquiera, por hacer las cosas bien no lo hacen, pero ni siquiera por política. Ellos pudieran sacarla a ella y quedarse el PRD, eso ya estoy hablando políticamente, quedarse ellos el espacio político, quedando bien con la ciudadanía y de paso ganando un espacio más en el gobierno. Yo no entiendo a quién están protegiendo. ¿Sabes de quién me sorprenden los silencios? No me sorprenden, en verdad, no me sorprenden ni un poquito, pero me incomodan los silencios de Pancho Alemán, de Judy Meana, que ella se pinta de gallo de arriba abajo ahora, pero no es capaz de decir lo que está pasando en su partido, que es una cochinada, y los directores y los directivos de la lotería. ¿Dónde están los directivos de esa lotería? ¿Dónde está el MISI? Ramón Martínez es el presidente de la directiva de la lotería. ¿A dónde está él? ¿Cómo no ha dicho ni esta boca es mía?
Ninguno de los tres. Y a todos ellos lo está salpicando este escándalo. Por supuesto. A todos los está salpicando este escándalo y nadie lo ve, Juan. Nadie lo ve. Yo creo que está salpicando a todo el gobierno. Está salpicando al país. Porque ya todos los billeteros que han sido entrevistados te dicen ha habido una merma en la venta de los billetes de lotería. Lo más triste es que en las redes sociales de la lotería te mostraban eso, ahí lo que está saliendo en televisión ahora mismo, que estaban abarrotados, la gente fue a comprar. ¡Mentira! ¡Mentira! Si los mismos billeteros te lo están diciendo. Entonces, la verdad es como nos dijo Flor en estos días en el programa, es que de verdad están convencidos que tenemos cara de pendejos y que nos creemos todo lo que nos quieren decir. No, señores, lo que pasa es una diferencia entre la gente que lo habla porque tiene miedo. Y la última vez que nosotros sentimos miedo cuando hablábamos, estábamos bajo un régimen militar. Y mira, régimen militar. Desde el año pasado, a principios del año pasado, yo creo que habíamos 2 personas que hablábamos de la corrupción y de la sinvergüenzura y de la falta y la violación de los derechos humanos de la población por parte de la Policía Nacional. Flor Mirachi y este servidor. Al día de hoy, algunos de ustedes que son periodistas y están al día de todo lo que pasa, se han enterado qué ha pasado con alguno de estos policías que fue acusado. No, lo vamos a llevar a revisar ante el juzgado famoso que ellos tienen, la dirección de responsabilidad. ¿Alguien sabe qué le pasa a ese policía que violó evidente y obviamente y públicamente los derechos? Por lo menos en otros países tú lo ves que los separan, los botan, los procesan y los juzgan, como el que juzgaron hace poco en Minnesota. Pero aquí en Panamá nadie lo ve. Entonces los policías se sienten que tienen una patente de corso. Están empoderados. De nuevo, la misma conclusión. La misma conclusión. La impunidad los empodera. O sea... y por cierto, no pidieron permiso a nadie, ¿eh? Aquí se disparó en el pie y literalmente se disparó en el pie el director de la policía. ¿Cómo es posible que va a meter al país en un problema internacional, que va a tomar una decisión de esa magnitud con su equipo, con su tropa, con sus unidades, para estar felicitando a una policía en el extranjero que tiene serios problemas de imagen ahora mismo? O sea, y sin pedirle permiso a ningún responsable de la Cancillería. O sea, y usando los fondos del Estado. Porque yo te garantizo que eso no lo pusieron. Claro, porque tú que sabes muy bien... las jubilaciones anticipadas y multimillonarias. Claro. Porque tú que sabes muy bien de producción audiovisual, Juan, allí se utilizaron una serie de recursos para hacer esa grabación que tuvieron que recibir la autorización del director de la policía. Porque se gastó plata en esa producción. Por supuesto. ¿O acaso lo hicieron con un celular? Exactamente. Por favor, con tomas aéreas y todo lo demás. Solamente la levantada de cámara que hicieron ya eso. Exacto, exactamente. No fue solamente en Panamá, mal de mucho consuelo de tonto. En la policía de Ecuador hizo exactamente lo mismo. Lo que te quiere decir yo no sé qué diga la Constitución de Ecuador. Que somos tontos. No, yo no sé. Bueno, pensará que que los colombianos son tontos, pero yo no sé qué diga la Constitución de Ecuador, pero la de Panamá es bien clara. La de Panamá es bien clara y lo prohíbe. Pero aquí la Constitución solamente se aplica a los que no están en la rosca. Porque la ley no se aplica para los que están arriba. Porque las multas no se aplican para los que están arriba. Ahí está, Enrique Lau estuvo en una boda el fin de semana en Buenaventura. Según Gaceta Oficial, los eventos sociales están prohibidos. ¿Por qué a él no se le multó? Porque es el director de la Caja de Seguro Social. Pues entonces que dé el ejemplo. Si no le parece la norma, que la norma no aplique para nadie. No solamente deje de aplicar para él. Las multas de la fragata? Es que se nos olvida. No, espérate un momento. Jimmy pagó su multa. La fragata no pagó su multa. No, y los que estaban allí, la pregunta. No sé. Oye, se nos ha olvidado. Pero esa es otra. ¿No? CENIAF, ¿qué ha pasado con CENIAF? Le echamos tierrita encima de nuevo. Claro. Y nos olvidamos y nos vamos en una alegre comparsa hasta que llegue el carnaval del próximo año. Sí, es altamente probable. Eso es lo que no debe pasar. Porque no puede ser posible que un escándalo trape otro escándalo. No, y además ese escándalo, es intapable. Ese escándalo es intapable. Eso no es una bobada, unas compras de una soda en sobreprecio. No. Ahí estamos hablando de violación de derechos de niños. Y esto ha quedado en nada. Las protestas, no recuerdo protestas que haya durado más que las del CENIAF, ojo. Pero evidentemente fueron insuficientes. Y aquí sin presión ciudadana no vamos a lograr absolutamente nada.
Mira, y a mí me llamó la atención, Flor, la presión, esas manifestaciones, en un 80-90% venía de gente muy joven, que por regla general no son los que más se manifiestan en otras formas. Sí se manifiestan en las manifestaciones, pero seguimos siendo reducidas. Ojo, y se hizo en pandemia, se hizo cuando había restricciones, se hizo cuando nos violaban los derechos humanos por parte de esa misma policía que ayer salió a felicitar por la violación, por la encomiable labor de la policía de Colombia. Oye, hay una aclaración, hay una pequeña imprecisión, Flor. El presidente de la Junta Directiva de la Lotería Nacional de Beneficencia es el director general de ingresos, Publio de Gracia. Ajá, y aquí lo estoy viendo, y aquí lo estoy viendo inclusive en un tuit del año 2020, del 24 de septiembre de 2020, por eso estoy verificando eso, porque me quedé con la idea. El presidente de la Junta Directiva de la Lotería Nacional es Publio de Gracia. Aplica lo mismo, aplica lo mismo que para el ministro de Comercio. Al señor Publio de Gracia le está cayendo parte de la responsabilidad de lo que está ocurriendo en la Lotería Nacional de Beneficencia. No, ellos están... Así que le corresponde. Yo se lo dije en un tuit. Si yo tuviera el anhelo de parecer transparente, yo separaría automáticamente a la directora de la Lotería Nacional. Sí, obvio. Obviamente, si están haciendo una investigación, ¿cómo tú vas a hacer una investigación con una de las personas involucradas ahí metida? Una persona que nos ha dicho mentiras porque nos están diciendo mentiras. Sí. Porque el sexo de las personas tú no lo puedes cambiar de hoy para mañana. Tú no puedes, o sea, yo la verdad nunca había escuchado, después escuché a otro exdirector decir que sí se acostumbra a sacar un pedacito, me da risa, disculpen, un pedacito del premio y tú dejas eso hasta después para... yo nunca había escuchado eso, ¿no? Y usan inclusive la palabra humilde, que la usan como si fuera pobre, sí. Y de pobre no tiene absolutamente nada. Ser humilde es una cosa, ser pobre es otra cosa. Carlos Slim puede ser muy humilde. ¿Perdón? Carlos Slim puede ser muy humilde. No tiene nada que ver con cantidad de plata, son personas, sino con la humildad no tiene nada que ver con su riqueza, ¿no? Uh-huh. Eso es lo mismo que venir de buena familia, no tiene nada que ver con cuánta plata tú tienes. Puedes venir de una buena familia porque practicas valores cívicos, éticos y morales. Y ese es el punto a dónde vamos en todo esto. Flor, yo creo que tú mencionaste algo en ese sentido en un momento. La justicia, arriba. Si la justicia no falla cuando tiene que fallar para después decir, es que hubo supresión de materia, no hay justicia. ¿Cómo es posible que hay demandas de inconstitucionalidad contra los decretos y los pronunciamientos del presidente y del ministro de Salud? Y la Corte todavía lleva 10 meses, un año que no falla en algo que es tan sencillo. O sea, eran 3-4 puntos, debería ser muy sencillo, pero no lo hacen porque alguien les pidió que no lo hicieran todavía. Vamos a dejar eso allí. Yo les voy a decir algo. De mi experiencia en mi vida en Colombia, hay una ley en Colombia donde el funcionario público que no hace lo que tiene que hacer y hace un perjuicio económico a la nación, tiene que pagar de su propio pecunio. Por eso, y le secuestran los bienes y lo procesan, y si tiene que ir a la cárcel, va a ir a la cárcel. Pero tiene que responder con su propio pecunio. Pareciera que eso es a lo único que nos interesa a los panameños, que cuando nos toca en el bolsillo. Y tenemos que empezar a tocarle el bolsillo a los peces gordos. Parece ser que eso es lo único que les importa, porque eso es lo que sacan. Porque hace un par de gobiernos o 3 gobiernos atrás solamente se preocupaban por la construcción y no equipaban absolutamente nada. Quizás porque en los equipos no había de a dónde morder y en la construcción sí. Y pareciera que seguimos repitiendo, a veces repitiendo el mismo patrón. Y nosotros los panameños como pocas seguimos aplaudiendo cuando nos están robando nuestras narices. ¿Cómo es posible que un puente, una carretera que debe costar $2 millones, lo cobran en 10 y los panameños vamos infelices porque es que nos lo regalaron? Yo te voy a decir que no nos han regalado nada. Yo te voy a decir una cosa. Yo agarré un amargue el lunes o yo no sé qué día de esta semana. Un amargue que a mí no me podía hablar ni mi hija. ¿Por qué? Porque me tocaba pagar impuestos. Yo te voy a decir una cosa, a mí pocas cosas me indignan más que pagar impuestos para ver después cómo se lo están robando aquí. Coincido contigo, y debe pasarle a Juan y a muchos panameños. Y más aún porque en medio de esta pandemia, y más aún en medio de esta pandemia vimos cómo a toda la clase media de este país
Se le ignoró completamente. Pero ni siquiera nos devolvieron los créditos que tenemos allá en la Dirección General de Ingresos. Bueno. Ni siquiera hicieron ese esfuerzo, porque si todavía piden plata prestada para pagarle a toda la clase media, profesional y empresarial de este país, esos créditos que tenemos en impuestos, por lo menos en algo ayuda. Pero no, eso es plata perdida ya. Aquí no hay forma de cobrar un crédito en la Dirección General de Ingresos. Es imposible. Y eso es una forma también indirecta de ayudar a esa clase media profesional y empresarial de este país, Juan, pero ni siquiera hay ese interés. Entonces la gente ve que se está pidiendo plata, pero no se sabe para qué, solamente para pagar planilla. Sí, ese es el cuestionamiento que existe, Juan. Planilla y cosas que no deben comprar. Yo creo que es el único país que ha hecho eso, El único país que o emitió deuda o emitió dinero para pagar planillas, no para hacer inversiones y las cosas que se tienen que hacer. Prueba de ello es la Comisión de Presupuesto en la Asamblea. Ustedes saben a cuántas instituciones públicas que tienen que trabajar les han recortado los presupuestos y como dijo Flor, ¿sí? ¿Cómo es posible que tú no le pagues a las enfermeras? ¿Cómo es posible que no le pagues a los laboristas químicos? Y vayamos a negociar a los médicos. Vayamos a negociar. Hazme el favor, este era el momento para hacer la inversión que teníamos que hacer. Y ustedes saben por qué pasa eso. Porque no existe el balance de poder. Los tres órganos del Estado deben trabajar en armoniosa colaboración, no en armoniosa complicidad. Y no está pasando. Porque la plata tampoco es para comprar vacunas, ya que las vacunas están saliendo del Fondo de Ahorro de Panamá. A mí lo que me preocupa de todo esto, exactamente, lo de las vacunas es verdad. A mí lo que me preocupa de todo esto es que ellos no están viendo el nivel de... Estoy buscando la palabra para no decir lo que quiero decir. El nivel de hartazgo de la ciudadanía. Y esta ciudadanía, como dijimos estos días, alguien lo dijo, Mariela Ledesma creo que fue, le gusta jugar vivo, pero no que les jueguen vivo. Y nos han jugado vivo demasiadas veces. Y nos están agarrando de brutos todas las veces. Y ellos piensan que el panameño no se les va a revelar. No, ya lo dicen todas las encuestas. Es como, o sea, cualquiera en su sano juicio, o cualquiera que conozca un poquito de comunicación, apenas que tú ves que salta un tema en todas las encuestas, apenas que tú ves que está la percepción sobre el tema, debe hacerse algo para solucionar el problema. Juan, ¿tú has visto que han tratado de hacer algo para solucionar este problema? ¿O piensan todavía que no existe el problema? Ojo, acuérdense, en este país las percepciones se convierten en realidades. Ojo. No, pero más que una percepción. Te garantizo que era lo mismo que pensaba el presidente Duque en Colombia, y mira lo que está pasando en Colombia. Ojo, la reforma fiscal fue lo que hizo las revueltas que hubo en Costa Rica, nuestros dos países vecinos. Ojo, los panameños somos pacientes, nos gusta la pachanga y todo lo que ustedes quieran, pero le están tocando el bolsillo. Hace muchos años, cuando yo estaba mucho más chico, yo me acuerdo que si te tocaban la cara, era motivo de pelea. Claro. Ya esa era la pelea. Aquí nos está metiendo la mano en los ojos. Nos está metiendo la mano en los ojos. En todos lados. Y ese es el grave problema. Hemos exportado peleas internas de un partido a que la sufra el resto del país. Eso no es justo. Nosotros no somos un solo partido. Y por eso, vuelvo a insistir, tenemos que tenemos que regresar a una base fundamental de la pirámide. Esa es la pirámide gubernamental. Si nosotros en la parte de abajo tiene que voltearse y los ciudadanos tenemos que empoderarnos, tenemos que tomar partido, y valga el comercial que les voy a meter, tenemos que activarnos para que haya una nueva constitución, como la querramos ver, la que nos permite la constitución, para que ese balance de poderes inexistente hoy lo podamos retomar de la mano de los ciudadanos honrados, honestos y que podemos dar la cara. Ojo, esto no nos quita que a ninguno de nosotros nos ataquen. Flor está cansada de que la ataquen hasta desde las curules de la asamblea y atenógenes en las redes. Lo más probable es que nos van a salir a atacar, ya uno asumirá la responsabilidad de las consecuencias. Lo que les estamos diciendo, señores, yo creo que todavía estamos a tiempo. Pongámosle un freno. Empecemos a darnos muestras. Ustedes se acuerdan del incidente que tuvo Andy Ferrer, el exministro de Relaciones Exteriores, cuando era ministro de Comercio en el gobierno de Martín. Fue la primera persona que no tenía ni 3 meses de estar en el poder y destapó un caso de corrupción.
como ese, ¿cuántos más se están dando? A mí me pasó, en la Embajada de Colombia me ponían sobres con 10,000 y 5,000 dólares para que yo consiguiera citas con presidentes y ministros y todos los devolví. Porque uno tiene una forma de trabajar un poco diferente a la que mucha gente está acostumbrada. Y porque el apellido no se mantiene solo, el apellido hay que cuidarlo. Juan, se nos ha acabado el tiempo lastimosamente. Después vuelves para hablar de la constituyente, que ese es un tema que es como abrir una caja de Pandora, ¿no? Hay para toda una hora. Así que gracias por acompañarnos y ya nos vamos, ya volvemos en un segundo. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Chao, Juan. Gracias. De regreso con menos. Despídete, Donate. Terminamos. Gracias a Juan Macay, Mariela Ledesma, Juan Macay tienen muchos años, yo se los reconozco, quizás 30 años trabajando en este tema de la Como muy poca gente en este país que se activa por un día, por 5 días, por 5 meses para quedar en algo. Puedo y sacar, se mira, desaparece. gente que conozco, Angélica Maitín, que bueno, ya no está figurando mucho en cargos públicos, la última administración participó, Julia De Santis, Mariela Ledesma, Juan Macay. Gente que por Ellos muchos tres. años, Déjame pensar quién más. por muchos años han trabajado de cerca con este tema, en diferentes fundaciones con el tema de la lucha contra la corrupción, y en este pidiendo país eso transparencia. no es lo común. En este país siempre hay gente como del momento Sí, porque que es famosa entran, por 2 años. Sí, entran, así. se aprovechan con la ola, obtienen un cargo público y después desaparecen. Yo tengo también esa lista. O no lo obtienen, Yo pero también tengo esa simplemente lista. sociedad civil y los callan, o se aburren, o se rinden. Hay Carlos muchas Ernesto cosas, ¿no? González Ramírez, también. O sea, ¿cuántos años Carlos Ernesto está en este tema de la lucha contra la corrupción y la pedido de transparencia? Muchos años, hay mucha gente. Adán Arnulfo Arjona, Sí. ex magistrado de la Corte. A él nadie le echa cuento porque desde la Corte Denunció la compra de fallos. el único magistrado en la historia de este país que se atrevió en el poder, o sea, como Y Harry magistrado. Díaz, Harry Y Díaz. Harry Díaz, también hay que reconocérselo a Harry Díaz. Increíble, ¿no? Porque Ellos los dos. dos, Ellos dos. a su manera, los dos son valientes, pero son agua de aceite. Exactamente. Oye, nos tenemos que Sí, ir. terminamos. Chao. Vamos a seguir el programa sin ustedes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Ya viene Conéctate con la Estrella.